Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Sebastián, buenas tardes. Cargando la cámara. Hola, Juan Sebastián, hola, Joan, hola, Daniela. Bueno, muchachos, vamos esperando que se vayan conectando sus compañeros. Yo voy aquí abriendo las diapositivas y el ejercicio que habíamos dicho que íbamos a socializar el día de hoy. ¿Listo? Es el ejercicio 1. Ejercicio 3. Ejercicio 1. Bueno, yo creo que podemos ir empezando para que nos rinda la clase y podamos ver este ejercicio, que ya habíamos utilizado el procedimiento y para que veamos el procedimiento para solucionar los problemas tipo 3. Vamos a pasar de los tipo 1 al tipo 3, pero no quiere decir que voy a omitir los tipo 2. Los tipo 2 los vemos el miércoles, pero es para que de una vez el día de hoy veamos los tipo 3, que son los que involucran el cálculo del diámetro, y que de los tres tipos de ejercicios que vamos a ver son los más, es el más similar al del proyecto. Entonces, también para que eh, ya puedan ir trabajando en esa parte los grupos que no lo han hecho. Pero bueno, entonces vamos a recordar en que estábamos en la clase anterior. La clase anterior estábamos viendo los tipos de problemas que se pueden presentar, ya hablando en un contexto más de problemas más reales. Cuando hablo de problemas más reales, hablo de problemas en los cuales debemos considerar pérdidas, pérdidas de energía o caídas de presión asociadas tanto a fricción como a accesorios. Entonces, habíamos hablado de que hay tres tipos de problemas. Los más sencillos son los problemas tipo 1, y que básicamente en esos problemas tipo 1 conozco todo. Lo único que desconozco es, por ejemplo, cuáles son las pérdidas, cuál es la presión en un punto, cuál es la caída de presión, pero conozco lo demás. Tengo, o hay, digamos, forma directa de hallarlo. Tengo diámetro, tengo, bueno, tenemos las propiedades de los fluidos, se involucra saber su naturaleza, newtoniano, no newtoniano, sus parámetros reológicos, su densidad. Conozco las características de la tubería, o sea, sé qué material es, sé su rugosidad, sé su longitud, su diámetro. Conozco el caudal o la velocidad, conociendo una de las dos y conociendo el diámetro, pues puedo conocer la tercera en función de que esas tres variables se relacionan. Y lo único que no conocería en ese caso sería las pérdidas o que me digan las presiones. Ah, ¿cuál es la caída de presiones o cuál es la presión en uno u otro punto? Son los más sencillos, por así decirlo, en términos de que tiene respuesta directa. Si uno, digamos, hace el paso a paso y reemplaza donde tiene que reemplazar, puede fácilmente, digamos, dar solución al problema, ¿cierto? Eh, Están los otros dos tipos de, de ejercicios, que eso sí no hemos visto nunca, que son los tipo 2 y los tipo 3, y ahí sí de pronto desconocemos variables que son más trascendentales. Cuando digo trascendentales es porque si uno se pone a revisar o ustedes revisan todas las ecuaciones, muchas variables se relacionan entre sí, que todos son dependientes. Está el caudal, la primera, con caudal igual a velocidad por área, ahí están esas tres relacionadas. Si conozco el caudal, pero no conozco las otras dos, no puedo relacionar. Tengo que conocer al menos dos para sacar la tercera. Pero también si vemos lo de las pérdidas, todas esas pérdidas involucran diámetro y velocidades. Pero, por ejemplo, el factor de fricción depende del número de Reynolds, independientemente que sea Reynolds normal, de newtoniano, o Reynolds de fluido no newtoniano, ley de potencia o plástico de Bingham, necesitamos la velocidad del fluido, porque la velocidad del fluido es la que de cierta manera me da a mí esa connotación de si es turbulento o laminar.
y también el diámetro. Entonces, ahí ya si el factor de fricción lo metemos, tenemos que factor de fricción, diámetro y velocidad, todas están correlacionadas. Entonces, claro, si yo desconozco, por ejemplo, en los tipo 2 la velocidad, o en los tipo 3 el diámetro, voy a tener problemas a la hora de determinar ese factor de fricción, que ya como lo vimos en las clases anteriores, calcular el factor de fricción puede llegar a ser el coco del asunto, ya que hay varias ecuaciones, ya que esas ecuaciones, por ejemplo, Colebrook o las ecuaciones para fluidos no newtonianos, no son, digamos, tan fáciles, que hay que utilizar los diagramas, entonces ya empieza a haber problemas ahí si no puedo calcular el factor de fricción, que de hecho esa es la estrategia que se sugiere, empezar a suponer valores de factor de fricción hasta que el problema converja, ¿cierto? Entonces ya por eso ese tipo de problemas, digamos, no tienen una solución directa, sino que toca hacer un proceso iterativo y hay que utilizar un criterio para poder establecer en qué punto la iteración para, ya sea que lo hagamos de manera manual o se haga en Excel o en otro tipo de programa que me permita calcular o hacer procesos iterativos, ¿cierto? Entonces ahí digamos que de cierta forma se vuelven más largos sin ser difíciles, solamente pues que iterar pues ya implica que hay que hacer un algoritmo una, dos, tres veces. Por lo general los problemas si se plantean bien, no más de 4 veces, digamos, se requiere iterar. Si uno lo hacía a mano, pues yo hablo siempre en el contexto de hacerlo a mano, porque eso es como lo que nos compete, y el factor, digamos, se va cada vez aproximando más a su valor. Pero eso serían los tipo 2 y tipo 3. Listo. Entonces vamos a, ver si alguno tiene alguna duda, vamos a mirar los problemas entonces que nos competen ahora, que es el tipo 1, que ya habíamos hablado del procedimiento, habíamos dicho, pues leído el problema por encimita, yo ya les envié la solución, se las envié el miércoles. Ahora vamos a mirarlo, ya a socializarla para aplicar ese procedimiento en ese problema en particular. El problemita como tal es interesante porque plantea tres situaciones: cuando no hay pérdidas, cuando hay solo pérdidas por accesor, por la fricción, y cuando hay pérdidas por accesorios, pues cuando están todas. Y digamos que presenta varios accesorios, nos toca ir a buscar información de fuentes externas. Es un problema que, a pesar que es tipo 1, que es problemas los más simples, tiene una dificultad, digamos, bien, porque no le da todo al estudiante así, sino que tiene que ir a buscar propiedades, tiene varios accesorios, usted tiene que buscar varios coeficientes de pérdida, le plantea las tres situaciones, con y sin pérdidas, o solo pérdidas de fricción. Entonces, este es un problema de los tipo 1, de los interesantes. Entonces, vamos a mirarlo. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede ir diciendo mientras yo voy aquí abriendo los archivos. ¿Tiene alguna duda? Adelante. Listo. Entonces, bueno, no hay dudas. Entonces, ese es un problema tipo 1, ya sabemos. La clave es, claro, yo en un examen o ustedes en su vida real o estudiando, no les va a decir problema tipo 1, ¿cierto? O sea, usted debería estar en la capacidad de identificar qué tipo de problema es. Eh, ¿Cómo puede identificarlo? En función de, por ejemplo, de chequear que de esos parámetros que están en esta tabla conoce y que no. Y ahí se va a dar cuenta qué tipo de problema es el que se le está planteando, y ahí de pronto ya se puede orientar hacia qué tipo de procedimiento va a utilizar. Listo, te vamos con los tipo 1. Este es el procedimiento que ya habíamos socializado en la clase anterior. Igual, a medida que vayamos viendo la solución, pues nos vamos a ir, digamos, recordando cada uno de los pasos. Listo. Entonces retomemos el problema, volvamos a leer. Este es el problema. Como vemos, como lo que les decía ahora, es interesante puesto que hay varios accesorios. Por ejemplo, hay diferencia de alturas. No sé creo que hay una diferencia, sí hay una diferencia de alturas. Aquí están las longitudes. Hay mucha información que no está, digamos, de manera directa. Entonces, digamos que exige de cierta manera, más que plantear un solo Bernoulli y cancelar, como probablemente lo hacíamos en los problemas anteriores, implica pues ir a buscar, analizar ciertas cositas. Pero entonces vamos a mirar. Dice lo siguiente:
Desde el sótano hasta el segundo piso de un edificio circula agua a 60 grados Fahrenheit por una tubería de cobre. Especifican que es un tubo estirado o round tubing, que es una forma de hacer los tubos y es como estirar. O sea, parto de una longitud de tubería con un diámetro específico, lo coloco como una especie de molde y voy como estirándolo. Es un tipo de tratamiento que se le da al material para generar esos tubos. Y eso puede generar una corrosión, una rugosidad diferente a si, digamos, la manufactura de la tubería es diferente, ¿cierto? No es tanto de que usted sepa que es round tubing un concepto clave de mecánica de fluidos, pero digamos que de cierta manera está implícito, pues ahí. Lo que nos interesa a nosotros es que nos dice qué tipo de cobre es. O que el material de la tubería, ¿cierto? Con un diámetro de 0.75 pulgadas, el caudal es 12 galones por minuto, ahí está su equivalencia en pies, y sale por un grifo de 50 pulgadas de 0.5. Estoy viendo más de la cuenta, de 0.5 pulgadas de diámetro. O sea, este chorrito acá, este orificio acá, esta llave de ese grifo tiene ese diámetro. Determine la presión en el punto 1. El punto 1 es acá abajo. Sí, se ignoran las pérdidas. B, las únicas pérdidas incluidas son las pérdidas mayores. Y C, se incluyen todas las pérdidas. Vamos a suponer que el problema se le entregó a usted así y usted no sabe que es un ejemplo de problema tipo 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es chequear qué tipo de problema es. Listo. Vamos a mirar. Para chequear qué tipo de problema es, tengo que ver qué conozco y qué desconozco, teniendo en cuenta estos 4 grupos de parámetros o variables que están ahí. Entonces, con eso vamos a poder ver si en efecto es un tipo 1 o puede ser un tipo 2 o un tipo 3 y se colocó ahí por error, ¿cierto? Primero, entonces, vamos a ver, la primera familia o grupo de parámetros que debo mirar si tengo o no corresponden a las propiedades del fluido. Básicamente, 2 propiedades me interesan, la densidad y la viscosidad. Desde el sótano hasta el segundo piso circula agua a 60 Fahrenheit. Ya sabemos qué fluido es, que es agua, un fluido newtoniano, a una temperatura de 60 Fahrenheit. No es agua a otra temperatura, 40, 80, 70 Fahrenheit, no es 60 Fahrenheit. De manera puntual, no están las propiedades de esa agua, ¿cierto? Ni la densidad, ni la viscosidad, ni ninguna otra propiedad ahí explícita. Pero con el hecho de saber que es agua a 60 grados Fahrenheit, yo puedo ir a una tabla de propiedades físico-químicas que se encuentran en libros de fluidos, de termodinámica, incluso hasta de balances, puedo encontrar propiedades del agua a esa temperatura. Entonces, yo así no esté de manera directa presentada esas propiedades, puedo decir que entonces yo conozco esto. Entonces, esto es conocido. ¿Listo? De la primera grupo se conoce. Hasta el momento puede ser cualquiera de los 3 tipos de problemas. B, características de la tubería: diámetro, longitud y rugosidad. Sabemos que es una tubería de cobre. Ahí está el material que estuvo estirado. Probablemente en las tablas debe haber alguna diferenciación para los tipos de cobre. Entonces, para eso nos dicen eso. Pero sé que es cobre, ¿cierto? Ya sabiendo que es cobre y con la información extra que estuvo estirado, yo puedo ir a una tabla, el cobre es un material común, puedo ir a una tabla e encontrar su rugosidad. O sea que de ahí tengo la rugosidad con el mero hecho de saber el material, así no me la den de manera directa. De manera directa me dice el diámetro, o sea, ya sé que tengo el diámetro. Y la longitud no me la dan, en ninguna parte habla de la longitud, pero el dibujo también hace parte del problema, ¿cierto? Eso pasa también en los problemas que uno pone. No hay información que esté de manera directa en el enunciado, pero con el dibujo de apoyo usted puede ver qué más se le da. Por ejemplo, acá tenemos la longitud de tubería. ¿Ve? Este pedacito vale 15, este pedacito vale 10, 5, 10, 10, 10. Ya tengo la longitud. Si yo sumo todos esos trayectos, esos tramos, voy a tener la longitud de tubería. O sea que conozco rugosidad, pues la puedo sacar de alguna tabla porque sé que el material es cobre. Diámetro me lo dan de manera puntual, 0.75 pulgadas. Y la longitud no la mencionan ni arriba, pero yo ahí la puedo sacar sumando los tramos que hay de tubería. O sea que sí conozco todas las especificaciones necesarias para la tubería. O sea que este es conocido. Puede ser tipo 2 también porque ambas son conocidas. No es tipo 3 porque tipo 3 implica que el diámetro sea desconocido. Entonces ya sabemos que o es 2 o 1.
se va a definir en esta. Si conozco condiciones de flujo, ya sea el caudal o la velocidad, o si no las conozco, ¿cierto? Para poder saber si es uno o dos. Miremos a ver qué más dice ese problema. Ah, bueno, ahí ya está. De diámetro a un caudal de 12 galones por minuto. Ahí está el caudal, listo. Dice que conozca o el caudal o la velocidad. Listo, ya tengo caudal. ¿Por qué? Pues con el caudal y el diámetro. También los tengo, puedo sacar la velocidad. Por caudal igual a velocidad por área. Entonces ya ahí, con este dato de caudal, ya queda más que claro que es un problema tipo 1. ¿Por qué? Porque el tipo 2 implica que usted no conozca el caudal o la velocidad y usted conoce caudal. Entonces ya de entrada vemos que tenemos estas tres conocidas, entonces ya podemos decir que es un problema tipo 1. Así lo hubiéramos hecho si, por ejemplo, si este no fuera el ejemplo de los tipo 1, ¿cierto? Si se le plantea un problema a usted, entonces, para poder identificar qué tipo de problema es analizar la información que se presenta. Listo. Ah, bueno, ¿qué es el tipo 1? Que no conozco ni las presiones ni las pérdidas. Eso sí no lo conozco. En ninguna parte habla de cuántas son las pérdidas. En ninguna parte dice las presiones. Solo habla de la presión acá, pues que es la que me está preguntando. Entonces tampoco, ahí ya queda claro que es un problema tipo 1. Entonces eso sería como la especie de análisis que uno hace a la hora de identificar un problema, ¿cierto? Poderlo categorizar en alguna de las tipologías que están ahí. Entonces ya sabemos que es tipo 1, vamos a seguir el procedimiento sugerido. Ahí hago énfasis en sugerido porque igual pues ustedes también son libres, a menos de que en un examen o en una tarea se les indique que lo hagan paso a paso, usted lo puede hacer como quiera. Pero es el sugerido por lo que veíamos en la clase anterior cuando lo estábamos explicando, para que lo haga de manera sistemática, de manera que, bueno, si calculo reinos es para saber cuál ecuación uso para el factor de fricción, no tan desorganizado, sino como para ir favoreciendo a la hora de dar solución a los problemas. ¿Listo? Entonces miremos el procedimiento sugerido para los problemas tipo 1. Ya identificamos tipo 1, así ya supiéramos, pero era importante como estar seguros que era tipo 1. Dice que para los tipo 1, el procedimiento sugerido, el primer paso, dice identificar y plantear aquellas condiciones que permitan el desarrollo del problema. Es decir, establecer si estamos en estado estable o estado transitorio. Establecer la naturaleza del fluido, si es newtoniano o no newtoniano. Ya sabemos ese no newtoniano tiene un asterisquito y es que si es no newtoniano debe decir qué tipo de no newtoniano es, porque ya sabemos que hay ecuaciones que dependen de ese tipo de no newtoniano. Tenemos que garantizar, porque la idea es hacerlo esto con conservación de energía o la ecuación de Bernoulli, que nos encontremos en flujo incompresible e isotérmico, que es lo que exige Bernoulli. Y tenemos que evaluar qué pérdidas hay. Siempre, a menos de que se diga lo contrario, van a haber pérdidas por fricción, ¿cierto? Las pérdidas por fricción siempre están. Independientemente del material de la tubería, siempre va a haber fricción, porque esa fricción no solamente se asocia con roce tubería superficie sólida, sino roce molecular o interno entre las capas de fluido, porque todos los fluidos tienen viscosidad. Entonces ahí siempre va a haber un roce, una fricción que implica un cambio de la energía mecánica, el movimiento de los fluidos, que se degrada o se transforma en energía térmica. Siempre van a haber pérdidas por fricción. Tiene que ser que ahí lo diga de manera directa que no hay, como dice acá el enunciado, que podemos ignorarlas. Pero eso ya sería como evaluar el problema, como si se tratara de un Bernoulli ideal, ¿cierto? Las pérdidas por accesorios sí se pueden despreciar, por ejemplo, si el enunciado dice que las desprecie o si no me da información sobre accesorios. Acá sí nos muestra los accesorios claramente, pero puede haber otro problema que ni siquiera tenga dibujos, sino que solamente tenga el enunciado. Entonces no le diga a usted qué accesorios tiene. Entonces si usted no sabe qué accesorios tiene, pues usted no puede, digamos, asociar CAS, no se puede poner a inventar, a decir que tiene tantos codos, tantas uniones. Si usted no tiene esa información, no puede despreciarlos. De hecho, puede que el problema esté diseñado para que usted saque esa conclusión, ¿cierto? Esas sí puede ser que no estén, pero las de fricción siempre van a estar cuando es un Bernoulli real. Si es un Bernoulli real, perdón, si es un Bernoulli ideal, como los que veíamos en las unidad anterior, pues ahí sí pues, desconozco pérdidas, pero ya sabemos que ese tipo de problemas se alejan de la realidad. Listo. Para el problema de nosotros, entonces, estado estable o estado transitorio, el problema no menciona nada de eso, ¿cierto? No dice nada de estado estable ni estado transitorio. Manejamos lo mismo que siempre. Si el problema no dice
la situación negativa en este caso es que sea estado transitorio, o sea, que sí varían las propiedades o algunas de ellas con respecto al tiempo. Ese es como el caso malo o negativo, el que más complejidad representa. Si él no dice eso de manera directa, nosotros podemos asumir la situación fácil, que es estado estable. Y ahí no estamos haciendo ningún tipo de violación ni nada, ahí estamos simplemente tomando estado estable porque el problema no me lo impide, el problema en ninguna parte dice que es estado transitorio. La mayoría de problemas, por no decir todos, son estado estable, pero digamos que también hay que tener en cuenta lo que significa el estado estable, y es que no hay variación de nada con respecto al tiempo. Entonces ahí ya bien, ya sabemos que es estado estable. Y de hecho, pues es un problema que se va a resolver con la ecuación o el principio de Bernoulli. Una de las limitantes de Bernoulli es que sea estado estable. Entonces tenemos que garantizar que es estado estable, porque si no, no podríamos plantear un Bernoulli, pues no cumpliríamos con las restricciones que tiene ese principio. Naturaleza del fluido, newtoniano o no newtoniano, pues no lo dice de manera directa, pero el agua, me dicen que es agua, el agua es un fluido newtoniano. Si fuera otro fluido, digamos, no tan común como el agua, tendría que decirme que es no newtoniano, porque uno no sabe de memoria, el puré de pera es no newtoniano, ley de potencia, pseudoplástico. Pues eso, no, eso lo sabemos ahora porque ya hemos trabajado con eso. Pero eso de así de memoria que yo no se lo sepa, no. Entonces él debe decir. Entonces el agua ya de entrada sabemos que es newtoniana. Si no dice nada respecto a eso, si dice un fluido, ni le dan el nombre del fluido, pues usted se va por el camino sencillo que es suponerlo newtoniano. Tipo de flujo, si es que sea incompresible e isotérmico, esto sí o sí hay que garantizarlo, porque Bernoulli implica que se cumpla eso. Entonces ya sabemos la respuesta. El punto uno no es tanto como evaluar cosas, porque ya sabemos que siempre va a ser estado estable, incompresible e isotérmico, y ya lo de las pérdidas y el tipo de fluido es muy particular y tiene que quedar ahí especificado en el enunciado. Si no es más para que ustedes no se les olvide escribir esas consideraciones en el examen o en cualquier problema, porque de ahí, pues, si ustedes están siguiendo el paso uno, es para que se anote eso y no se le olvide, porque pasa, a veces se les olvida, entonces, usted no está suponiendo que se cumplen las condiciones para Bernoulli, entonces, ¿por qué aplicó Bernoulli? Profe, porque estamos hablando de Bernoulli, pero usted sabe que Bernoulli tiene ciertas restricciones, entonces, eso es más para que usted no se olvide de anotarlas y vaya interiorizando las restricciones que tiene Bernoulli. Estado estable, incompresible e isotérmico, que lo podemos aplicar tanto para newtoniano o no newtoniano, y que lo de las pérdidas, pues no es que siempre vamos a tener los dos tipos de pérdidas, eso también depende mucho del tipo de problema que esté. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya sabemos, es estado estable, el fluido es un fluido newtoniano, agua, estamos en un flujo incompresible e isotérmico, y que hay, vamos a suponer el caso largo, que es que hay las dos pérdidas, ¿listo? Ya después cuando hallemos la forma para pérdidas completas, o sea, incluyendo las de accesorios y las de fricción, ya después lo simplificamos como lo plantea el enunciado, sin pérdidas y solo con fricción. Pero vamos a suponer el caso extremo, que es que tiene los dos tipos de pérdidas. ¿Listo? Sabiendo pues ustedes que en algunos problemas no es necesario considerar pérdidas por accesorios, ya eso depende de las particularidades de ese problema. Listo. Entonces, ese sería el paso uno. Preguntas, dudas, comentarios respecto a este primer paso. No, bueno, entonces vamos con el paso 2. Con el paso 1 ya garantizamos que cumplimos las restricciones que plantea el principio de Bernoulli, o sea que ya lo podemos aplicar. ¿Listo? Dice, plantear ecuación de conservación de la energía mecánica, Bernoulli modificada, o sea, cuando hablamos Bernoulli modificada es la que incluye las pérdidas. Se debe cumplir que el flujo sea isotérmico e incompresible, ¿cierto? Para poder plantear el Bernoulli, pues yo necesito definir dos puntos, ¿cierto? O sea, el Bernoulli uno lo plantea entre dos puntos cualquiera, desde que estén dentro de una misma línea de corriente, entre la misma trayectoria. Eso ya nos quedó claro, que yo no puedo, digamos, plantear Bernoulli cuando, pues, entre dos puntos que, digamos, no está, digamos, no se puede dar que el fluido pase por los dos. ¿Listo? Entonces, debemos plantear entonces el Bernoulli entre dos puntos.
Acá es muy importante, siempre que vayan a plantear un Bernoulli, un balance de energía, siempre deben dejar claro cuál es uno y cuál es dos. Siempre. Puede ser que sea lógico, pero si usted no me dice en el examen cuál es uno y cuál es dos, va a depender también de el grado de dificultad que tenga el ejercicio y, digamos, el grado de exigencia que se esté haciendo a la hora de calificar, que se le valga o no se le valga el punto. ¿Por qué? Porque si usted no deja claro quién es uno y quién es dos, uno cómo va a saber que está haciendo el Bernoulli bien, ¿cierto? A veces es muy lógico que uno sepa cuál es uno y cuál es dos, porque son problemas así, pero imagínense donde sea un problema donde haya que hacer al menos dos Bernoullis, como uno que hicimos o vimos por allá, el de la fuentecita esa, que haya que hacer dos balances, dos Bernoullis, si usted no deja claro cuál es uno y cuál es dos, o entre qué punto lo está haciendo, pues ahí el problema pues estaría mal, porque usted no deja claro eso. O en el proyecto, que uno diga cuál es uno y cuál es dos, usted no sepa cuál es uno y cuál es dos, sino que planteó Bernoulli porque quiso, porque la planteó, también estaría mal, porque usted, por ejemplo, en el proyecto, es indispensable que usted sepa si Bernoulli lo está haciendo después de la bomba o antes de la bomba, porque eso implica que el Bernoulli cambió o no. Lo que le ha pasado a algunos grupos que lo plantean, por ejemplo, desde el tanque, se han dado cuenta que si lo plantean desde ahí, tienen unas incógnitas que todavía no hemos visto en clase, por ejemplo, de la cabeza de la bomba. Pero si plantea el Bernoulli después de la bomba, no tiene que incluirla. Entonces ahí es donde es importante que usted defina claramente cuál es su punto uno y cuál es su punto dos, ¿cierto? Y que el punto uno es de donde parte, digamos, por así decirlo, el flujo, ¿cierto? O la dirección que va. O sea, si va de este punto a este punto, pues el punto uno es el que está en el origen o más cerca del origen del flujo y el otro es como más cerca a la llegada. Listo, siempre es importante que lo dejemos claro. En algunos casos, como por ejemplo este ejercicio, el mismo enunciado, el mismo diagrama, ya nos muestra cuál es uno y cuál es dos. ¿Cierto? Y nos están preguntando puntualmente la presión en el punto uno. Y ahí ya está el dibujito, lo muestra cuál es el punto uno y cuál es el punto dos. Ahí de cierta manera, pues uno ya sabe cuál es uno y dos, entonces normal. Pero si no tuviéramos dibujo, por ejemplo, no sé, por ahí debe haber alguno que no tiene, por ejemplo, este no tiene dibujo. Por ejemplo, este tampoco tiene dibujo, este sí tiene. Pero, por ejemplo, si no tuviera dibujo, entonces usted sí le tocaría decir cuál es su punto uno y cuál es su punto dos. Ah, el punto uno es a la salida del tanque de agitación. Ah, no, el punto uno es en la descarga de la bomba. El punto dos es en la envasadora. Puede ser que usted diga, no, el punto dos es antes de tal cosa. Si no hay, digamos, claridad, usted debe escribir y dejar claro cuál es su punto uno y cuál es su punto dos. ¿Listo? Para uno saber, porque usted puede, acá lo podemos hacer entre uno y dos, pero si yo quiero, pues, va a hacer el Bernoulli entre uno y aquí arribita. ¿Para qué? Para cualquier cosa, ¿cierto? Pero usted puede tomar cualquier par de puntos que estén dentro de la misma línea de corriente y plantearles el Bernoulli. Pues con qué finalidad, eso ya depende, pues, pero es indispensable que dejen claro cuál es uno y cuál es dos. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues entonces, si vamos a plantear el Bernoulli entre punto uno y punto dos, pues ya sabemos que esos flujos, eso, perdón, que esos puntos son los mismos que están acá dibujados. Aquí no hay mucho problema, ahí está cuál es uno y cuál es dos, y la idea pues sería incluir todo el sistemita como tal, porque obviamente en todo entre uno y dos están las pérdidas, entonces todo eso va a modificar la presión que tengo acá, que es la que me interesa hallar. Listo, entonces eso plasmado, ahí sí va a abrir el procedimiento. Eso plasmado está acá. Pues aquí está la solución, ¿cierto? Usted la puede ir siguiendo, estado estable, fluido newtoniano, incompresible isotérmico, hay pérdidas, todas las pérdidas. Entonces acá está la ecuación. Simplemente ya acá sabemos quién es uno y quién es dos y planteó Bernoulli. Bernoulli modificada con pérdidas, puesto que sabemos que hay pérdidas, ¿cierto? Entonces normal, la presión en 1 sobre gamma, más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2G más Z1 menos H, y ya sabemos que H corresponde a la suma de las pérdidas tanto por accesorios como por tubería recta o fricción. Eso es igual a P2 sobre gamma más la velocidad 2 al cuadrado sobre la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más Z2. Eso es simplemente el Bernoulli. ¿Qué puede ser, digamos, lo que les decía? Que no sea, que sea un problema en el cual no esté de manera directa cuál es uno y cuál es dos, entonces usted le tocaría colocar acá.
El punto uno corresponde a tal parte, el punto 2 corresponde a tal otra. O si ya hizo el dibujito, usted señala el dibujito cuál es uno y cuál es dos. O sea, lo importante es que quede claro. Acá pues queda claro porque partimos del diagrama que está dado en el enunciado. ¿Listo? Preguntas hasta el paso 2. Listo. Entonces vámonos con el paso 3. No es que escriban los pasos son sencillos, entonces tampoco es que haya que haber, que tengan que haber preguntas, entonces simplemente también muchas cosas que ya hemos hablado. Realizar un listado de variables conocidas, desconocidas y de aquellas que puedo obtener de fuentes externas. ¿Qué puedo obtener de fuentes externas? ¿O cuáles son fuentes externas? Las tablas de rugosidad, las propiedades físico-químicas del fluido y los coeficientes de pérdida. Todas esas cosas están en fuentes externas. Desde que usted sepa qué accesorio es un codo, ya usted sabe que tiene posibilidad de buscar información sobre ese codo en una fuente externa. Que sepa cuál es el fluido, su naturaleza, entonces ya sabe que en una fuente externa puede encontrar sus propiedades. Que sepa cuál es el material, apto de una fuente externa puedo sacar la rugosidad. Listo. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos que hay información, como lo hicimos ahora, cuando mirábamos si conocíamos las propiedades del fluido, las características de la tubería y eso, es importante que usted recuerde que hay información que no se le va a dar o que no vamos a tener de manera directa, pero para eso están esas fuentes externas. Entonces, por eso es importante que usted clasifique las variables en conocidas, que es como la información que ya está ahí puntual, ¿cierto? Desconocidas, que no está, ni siquiera en fuentes externas, y las que puede obtener de fuentes externas. Es como cuando en balances ustedes hacen lo de los grados de libertad, algo así, creo que eso se lo enseñan a uno en balances, no sé, o en termodinámica, que uno hace grados de libertad para saber cuántas variables conoce, cuántas desconoce, entonces para saber cuántas ecuaciones le deben salir, algo así. Entonces lo mismo acá es como ver qué información realmente desconoce, o sea, cuando desconoces que no tiene ni siquiera el libro o las tablas para poder sacarla y cuál, digamos, sí tiene, digamos, acceso a ella. Listo. Entonces, de este ejercicio vamos a mirar qué conozco y qué desconozco. Profe, ¿cómo sé yo qué variables debería evaluar si conozco o desconozco? ¿Cierto? O sea, por ejemplo, usted pues, quiere saber, o sea, por ejemplo, una propiedad que no se ha utilizado acá, no sé, la conductividad térmica, eso no tiene nada que ver acá, es una propiedad del fluido, pero eso no es relevante acá en transporte de fluidos, ¿cierto? Acá es relevante qué, o qué variables es importante que chequeemos si tengo o no tengo. Las presiones, ¿cierto? Que yo revise si tengo las presiones. Uno se puede basar en lo que está ahí planteado en Bernoulli. O sea, usted mira si tiene la presión, si tiene el peso específico, si tiene la velocidad, si tiene la gravedad, si tiene las alturas, ¿cierto? Si tiene los parámetros asociados a H, que son diámetro, velocidad, factor de fricción, coeficientes de pérdida, rugosidad. O sea, usted revisa las variables o los parámetros que están involucrados en esta ecuación de Bernoulli, tanto presiones, velocidades, alturas y las que están involucrados para el cálculo de las pérdidas. Usted ya sabe que su fluido es newtoniano, entonces usted puede buscar, bueno, para fluido newtoniano las pérdidas por fricción dependen del Reynolds, bueno, el Reynolds depende de esto, necesito conocer la rugosidad, o sea, es en función de lo que aparece acá en esta ecuación de Bernoulli, usted identificar qué variables necesita. Y ya esas que necesita establece cuáles conoce, cuáles desconoce y cuáles puede sacar de fuentes externas. Por ejemplo, ya que les hice el spoiler, pero ya se lo habíamos hablado, las presiones. Nosotros en este problema conocemos la presión acá. Conocemos la presión 2, quizás una variable conocida, que de hecho no está dada de manera directa, sino que usted la puede sacar del dibujo, pero es algo conocido. O sea, usted le está preguntando es por la presión en el punto 1. La presión en el punto 2 no le dicen cuánto es, pero el dibujo muestra que esto sale como sale por la llavecita. Entonces usted puede asumir que ese punto 2 o esa presión 2 es la presión atmosférica. No conocemos en qué lugar está ese sótano.
como son unidades inglesas, el sistema inglés ya está en Londres o en Nueva York, pero usted no sabe dónde está, o está en Medellín, no sé. Entonces, como no sabemos dónde está el sótano, pues no sabemos cuánto es la presión atmosférica. Y para decir que es una atmósfera, pues tampoco. Entonces hacemos nuestro respectivo balance en términos de presiones manométricas. Y ya sabemos, porque ya lo hemos recordado y hemos hablado varias veces, que la presión atmosférica, independientemente del valor que tenga, si estamos trabajando el problema en escala manométrica, esa presión es cero, ¿cierto? Solo hay un caso en el cual yo nunca puedo trabajar en escala manométrica y es cuando está involucrada la presión de vapor y eso lo vemos cuando estemos determinando si la bomba funciona, ya es la unidad que sigue. Pero independientemente del problema, podemos asumir, si mi objetivo no es saber si la bomba sirve o no, podemos hacer los balances en función de presiones manométricas y ya sabemos que eso tiene la ventaja de que la presión atmosférica, independientemente del lugar donde esté, va a ser cero. Entonces, esta presión 2 la conozco. ¿Qué más conozco? El diámetro, las longitudes, los accesorios que tengo, el caudal. Ya estoy como viendo qué conocemos para no volver a proyectar sino mirar el procedimiento. Listo, ya es como mirar qué conozco y qué puedo sacar de fuentes externas. Listo. Entonces, variables conocidas, la presión 2, la presión atmosférica en la llegada, que es cero manométricamente. Listo. Conozco las alturas. No es tampoco un dato directo, pero yo las conozco si sigo el dibujito. O sea, las alturas, por ejemplo, sabemos que el punto 2 está 10 más 5, perdón, 10 más 10, esto es 10. Estamos midiendo altura, o sea, distancia vertical, ¿cierto? Entonces, el punto 2 está, subo 10 y luego subo otros 10 y aquí está el nivel en el cual se encuentra el punto 2. O sea, el punto 2 se encuentra 20 pies por encima del punto 1. Yo puedo tomar mi sistema de referencia. Puedo decir que el punto 1, como ahí no tengo directamente el valor de la altura de ese punto, puedo decir que ese punto 1 es mi referencia y que ese punto 1 se encuentra a una altura de 0 pies y que el punto 2, que ahí sí ya tengo la información porque me la da el dibujo, está a 20 pies arriba, o sea que el punto 2 está a una altura de 20 pies y mi referencia es el 1, que lo va a colocar a una altura de 0. Usted puede tomar su referencia también acá o en otra parte. Lo importante es que ahí podemos, digamos, asumir que conocemos ambas alturas. Entonces aquí está Z1, 0, 0 pies, sistema de referencia. El punto 2 se encuentra a 20 pies, está en el diagrama del problema. Pues lo deducimos de ahí. El caudal también es una variable conocida, nos la están dando, ahí está. El problema de entrada nos lo da también en galones por minuto, creo, pero también nos lo hacen en unidades de pie sobre segundo. Aquí también es bueno ir de una vez convirtiendo unidades para más adelante cuando estemos reemplazando, no tener que hacerlo o después no enredarse o hacerlo mal. La longitud de la tubería también es una información conocida, que está ahí directamente. Es como la saco sumando. Ahí sí sumo todos los tramos, porque ahí sí es longitud, no altura. Ahí sería 15 más 10, 25 más 5, 30 más 10, 40 más 10, 50 más 10, 60. Ahí la longitud sí es toda la longitud, independientemente que ascienda horizontal, pues que se mueva horizontal, vertical, diagonal, no, ahí sí suma todo la tubería como tal. En altura, pues solamente el cambio vertical, como lo hacíamos, por ejemplo, en manometría. Entonces, también conozco la longitud que sale de ahí, es algo conocido. Está, 60 pies. ¿Lo sacamos de dónde? Del diagrama del problema. ¿Qué más conocemos? Conocemos el diámetro en el punto 1, el diámetro de la tubería y el diámetro en el punto 2. Entonces, información que nos da la tubería aquí en 1. El diámetro es, lo dice acá, 0.75 pulgadas. Es un dato que tenemos. Y el diámetro acá, por el chorrito por donde sale, también es un dato que me dan, que es 0.5 pulgadas. O sea, tengo estos dos diámetros. Bien. Oh, listo. ¿Qué otra información conozco? Los accesorios que tengo. Eso es información. Eso no son números, pero es información que conocemos. Se me olvidó esto. Es información que conocemos, ¿cierto? Nosotros sabemos qué accesorios tengo. O sea, eso es información conocida. O sea, también tenemos que tener en cuenta eso a la hora de hacer nuestro listado de
de variables conocidas. Profe, y si no hay accesorios, lo meto como desconocida. No necesariamente ya no necesita considerarlo, porque si no le dicen nada de los accesorios, usted arriba en el paso 1 supuso que solamente habían pérdidas por fricción, que no habían pérdidas por accesorios, entonces su Bernoulli solo le quedó en términos de pérdidas por fricción, entonces no necesita decir nada de accesorios, pues no sería ni, no es ni desconocida, no, no hay pérdidas por accesorios, no tendría que incluirlo. Acá como estamos haciendo el problema, incluyendo ambos tipos de pérdidas, accesorios y fricción, entonces pues lo tomamos como variable conocida. Ah, profe, ¿usted sabe qué accesorios son? Sí, aquí los puedo contar. 1, 2, 3, 4 codos, y aquí le dice que son codos de 90 roscados. Le da el nombre y el apellido. Codos 90 roscados. Pueden ser viridados, pueden ser 60, bueno. Y también tenemos otros dos accesorios. Está acá una válvula de globo completamente abierta. O sea, la válvula de globo, ya sabemos que controla la caudal, puede que usted la abra del todo o la abra hasta cierto punto. No es como las on-off. Entonces aquí le dicen, es una válvula de globo que está abierta completamente. Y este accesorio que no suele estar reportado, que correspondería al grifo, pero ya le dan de entrada su valor de coeficiente de pérdida. De estos que están acá, no se nos dan, claro, porque son accesorios comunes que vamos a encontrar en las tablas. Pero entonces tenemos 6 accesorios en total. 6 accesorios en total. 4 codos roscados de 90, una válvula de globo completamente abierta y un grifo. Que ese grifo es muy probable que no esté en las tablas, pero acá dice de una vez su coeficiente. Dice que es 2 su coeficiente de pérdida. Entonces, eso es información conocida. Los tipos de accesorios y la cantidad. Entonces, yo por eso coloco 4 codos de 90 roscados y una válvula de globo completamente abierta y una válvula de salida. Otra información conocida, ¿es relevante? No es relevante escribirlo, pero igual usted ya se la sabe en cuánto es la gravedad. En sistema inglés sería 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Pues, mire que ya todos lo estoy copiando o lo copié ya en unidades consistentes para precisamente más abajo no tener que hacer conversión de unidades. Y en sistema internacional, pues ustedes ya saben cuánto vale la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, es un dato conocido, no es necesario que lo copie, porque uno sobreentiende que lo conoce, o si quiere copiarlo, o si no se sabe cuánto es en el sistema inglés, no copie, pues, no hay problema. Listo. Pues esas, por ejemplo, son las conocidas. Ya no hay más conocidas. Ahora miramos cuáles puedo sacar de fuentes externas, antes de decir qué desconozco. ¿Qué puedo sacar de fuentes externas? Entonces, como tenemos la temperatura y el tipo de fluido, entonces sabemos que tenemos agua a 60, pues yo puedo buscar en tablas propiedades del agua a 60. ¿Cuáles son las propiedades que me interesan a mí básicamente? Por ejemplo, lo que decía ahora, conductividad térmica, para que eso acá, no sé, se supe, para que eso acá, la que nos interesa acá son densidad y viscosidad, nada más. Esas son las que están en Bernoulli, esas son las que están en Reynolds, pues ya, si el fluido no newtoniano, pues acá propiedades del fluido, pues me interesarán N, índice de comportamiento, K, índice de consistencia, si es ley de potencia, o los parámetros que están en Bingham, ¿cierto? Pero es porque ya el fluido cambia, pues ya es otro tipo de fluido. Ahí tendría que anotar esas, porque esas las voy a necesitar para calcular que es que Reynolds LP, que es que Reynolds Bingham, ¿cierto? Pero acá, como es fluido newtoniano, pues para calcular fluido newtoniano, el Reynolds con densidad y viscosidad basta. Entonces, no es que tengamos que buscar todas las propiedades del fluido, sino las que me interesan. Básicamente, densidad y viscosidad en caso de que estaba newtoniano. Listo. No era un dato que estaba de manera específica allá en el enunciado, sino que lo sacamos de una fuente externa. Entonces, por ejemplo, yo, como estoy casado con Munson, entonces yo, por ejemplo, acá les coloqué donde lo saqué, por si quieren ir a verificar. Yo lo saqué, por ejemplo, el libro de Munson, del apéndice B, que se los envié también. Y aquí en el apéndice B de Munson, ese libro me ha gustado bastante. De hecho, desde que estoy dando fluidos, no lo conocía cuando era estudiante. Y de hecho, me lo recomendó el profesor Elías y me ha gustado. Me gustan los problemas que tiene y eso. Y sigo más la versión en inglés porque en la de español a veces se equivoca traduciendo los problemas. Pero es un buen libro pues también. Que pues diferente. El Sengel también, que es el más común, pero digamos este también me gusta bastante.
Acá, por ejemplo, están las propiedades del agua. En el apéndice B, por ejemplo, es una fuente de información externa. Temperatura 60, aquí está la densidad, pues tiene estas unidades raritas del sistema inglés, pero por ahí está la conversión para pasar las otras unidades a libra fuerza. Tiene el peso específico, tiene la viscosidad dinámica o absoluta y tiene otras propiedades. Este, por ejemplo, es agua. Aquí también está el agua en unidades internacionales del sistema internacional. Aquí está, por ejemplo, para aire, a presión estándar y a varias temperaturas, el sistema internacional. Está también el sistema inglés era las de arriba, aquí está en el sistema internacional. No sé si tiene más, yo creo que ya no tiene más. Solo tiene esos dos fluidos, pero bueno, son los que maneja el libro y por eso. Pero hay otros libros, pues, está el de propiedades de red, ya, o sea, es una información externa. Entonces, por ejemplo, los datos que yo tomé ahí fueron de este libro a 60 grados, la densidad 1.938 slux, ahora hablamos de esa, pues les muestro la conversión de esas unidades, pie cúbico sobre pie cúbico, y aquí está la viscosidad, 2.344 por 10 a la menos 5 libra fuerza por segundo pie cuadrado. Y acá está, digamos, aquí sale, pero usted igual las puede buscar de otra parte, ¿cierto? Aquí están las dos que acabamos de leer en ese libro, y aquí está la conversión. Un slug, que es esta propiedad rara que está acá, corresponde a una libra fuerza segundo cuadrado pie. Simplemente reemplazarlo acá. Y saldría las unidades de densidad. Ya es, ¿sí? Análisis dimensional. Listo. Entonces, es propiedades que podemos sacar de una fuente externa desde que sepamos la naturaleza del fluido y, por ejemplo, la temperatura, por lo que les decía en la clase anterior, todas esas propiedades dependen de la temperatura básicamente. Como estamos hablando de que es Bernoulli, el Bernoulli realmente aplica para fluidos incompresibles, básicamente líquidos. Un Bernoulli en gases no se aplica porque su densidad no es constante, puesto que ella cambia con la presión. Para eso está la última unidad de este curso que se llama flujo compresible. Entonces, por lo general, la presión no tiene tanta incidencia sobre la densidad y la viscosidad en fluidos líquidos. La que tiene mayor incidencia es la temperatura. Entonces, por ejemplo, sabiendo la temperatura, yo ya puedo sacar entonces las propiedades. Otra información que podemos sacar es lo de la tubería. Básicamente la tubería ya tenemos el largo y el diámetro, que era información del problema. Lo que puedo sacar de una fuente externa, conociendo el material, es su rugosidad. Esta también está reportada en varios textos. Como estamos con un son, vamos a mirar la tabla que ya ustedes tienen, que es rugosidad de materiales. Esta es la de Arby, rugosidad de materiales Munson 2009. Entonces acá podemos buscar acá, ground tubing, que era lo que decía que era ese cobre. Ground tubing, aquí está, y aquí está su respectiva rugosidad en pies, que es la que yo copié, y en milímetros, si estamos trabajando en sistema inglés, ¿cierto? Si tenemos solamente esta tablita acá en un son, pero ya saben que hay otras fuentes que pueden tener tablas más completas. Acá ya sabemos que es esta la rugosidad que corresponde a nuestro material. Entonces ahí está. Esta es la rugosidad y dónde la saqué. Y otra información que también podemos sacar de una fuente externa, que ni siquiera no se la sabe de memoria, son los coeficientes de pérdida para cada uno de los accesorios. Entonces, lo mismo, acá sale el Monzón, yo busqué esos datos. Entonces, vamos a Monzón, coeficientes de pérdida de accesorios Monzón 2009. Teníamos 4 codos de 90 roscados, aquí está. Elbows 90 roscados, 1,5. Hay algo que dice regular y dice long radius. Si no dice nada de radio largo, es regular, o sea, es normales. Entonces no decía nada de regular ni long radius, o sea, es regular. Entonces 90 roscados, esto es bridado. Entonces la roscada tiene 1,5. El otro accesorio que teníamos era la válvula de globo completamente abierta.
Aquí está. Válvulas, globo, completamente abierta. Tiene un coeficiente de pérdida de 10. Listo. Esas son las dos que nos interesan. ¿Por qué? Porque la pérdida del grifo, pues de la llave por donde sale el agua, no la dan enunciado. Entonces, codo roscado de 90, 1,5, lo acabamos de leer, y válvula de globo completamente abierta, 10. La válvula por donde sale, miren acá, que dice KL, o sea, el coeficiente de pérdida para ese es 2. Entonces ya tenemos esa información adicional que corresponde en este caso a coeficientes de pérdida. De la información adicional que podemos sacar de fuentes externas no sale lo que está ahí. Propiedades del fluido, en caso de que no se las den. Rugosidad de la tubería, en caso tal de que no se la den directamente. Y los coeficientes de pérdida. Todo eso se puede encontrar fácilmente en la mayoría de libros. Listo. Acá pues estamos utilizando la misma fuente de donde salió el problema. Listo. Esas serían como las de fuentes externas. Ya ahí entonces yo ya puedo determinar que si no conozco. Entonces ya hice un listado de las que conocía directamente que el enunciado o el mismo diagrama del problema me daba. ¿Cierto? Ah, bueno, que tocó sumar tramos, pero era algo que tenía. No puedo decir que es desconocido. Hago la suma o tomo mi referencia y saco las alturas, pero era algo que estaba ahí. Ya sacamos las que puedo obtener de fuentes externas. Pues ya lo que no pude encontrar ni directamente en el enunciado, ni lo que no pude sacar o no puedo sacar de una fuente externa, pues es lo desconocido, ¿cierto? Entonces, ¿qué desconozco acá? Directamente no conozco las velocidades. Usted tiene el caudal y tiene el diámetro, pero realmente no tiene las velocidades. Tendría que hacer un cálculo para sacar las velocidades, pero por ahora todavía no hemos llegado a ese cálculo. Entonces, las velocidades son desconocidas. Usted conoce caudal y diámetro, sabe que puede calcular velocidades con la ecuación de continuidad, pero pues eso está, digamos, de cierta manera desconocido por ahora, ¿cierto? El factor de fricción, tenemos que determinarlo porque hay pérdidas por fricción, tampoco lo conozco, entonces factor de fricción sale ahí. Y la presión en 1, que esa presión en 1 no la conozco, eso no sale en fuentes externas y es lo que me pregunta el enunciado. Entonces ya ahí ya podemos saber entonces en qué nos vamos a enfocar, en hallar estas que están acá. Listo, preguntas, comentarios hasta ese punto, hasta el punto número 3, listado de variables conocidas. Esos 3 son los más largos, ya ahora se van a dar cuenta que en el antes, pura fórmula. Hasta este momento, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? ¿Están muy callados? No sé si están entendiendo o cómo van. No, profe, no hay comentarios, todo está muy claro. Listo, muchas gracias, Juan Sebastián. Vamos a mirar entonces el paso 4. Ya aquí ya es más, a meterle cálculo, pues. Determinar la velocidad de flujo con la ecuación de continuidad. ¿Cuál es la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad es caudal igual a velocidad por área, ¿cierto? Entonces, podemos hallar la velocidad si la despejamos de esa ecuación. Velocidad sería caudal sobre área. En este caso estamos hablando de flujo a través de una tubería. El área es el área de un círculo pi r2, pi por el diámetro al cuadrado, o perdón, por el radio al cuadrado, o pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Pero eso es conocido, tenemos caudal, tenemos diámetro. De hecho, las desconocidas eran las velocidades. Ahí está ese punto 4. Profe, y si yo ya tuviera las velocidades, ¿qué hago? No haga ese punto, pues ¿para qué? O sea, el procedimiento está como así completo, o sea, en blanco, pues, como hacíamos los fenómenos, que un montón de ecuaciones y coordenadas, pero realmente uno solo utilizaba las que le servían y en la dirección en la que variara la velocidad, el calor, ¿no es cierto? Acá lo mismo. El procedimiento está en un problema que ustedes conozcan, pues, muchas cosas, pero si usted ya tiene la velocidad, pues, pues no tiene que hacer ese paso, pues ya sabe que las tiene, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues acá tendríamos que hallar dos velocidades. ¿Por qué dos? Porque hay un cambio de diámetro. La velocidad prácticamente es la misma en todo el recorrido, siendo sinceros. O sea, la velocidad es toda igual hasta que llega acá, porque el diámetro es el mismo. Cambia, es la salida acá por este chorrito, porque por ahí, por ese orificio, por donde sale el agua, ya el diámetro cambió, se volvió más pequeñito. Entonces la velocidad acá va a aumentar, porque el diámetro disminuyó. Pero básicamente por eso tenemos que hallar las dos. Si acá la salida estuviera el mismo diámetro de lo demás, pues solo una velocidad. ¿Listo? Entonces hallamos las dos velocidades. ¿Cómo hallamos las dos velocidades? A partir de la ecuación de conservación de la masa o conservación del caudal, que en este caso, pues el caudal sí sigue siendo el mismo, o sea,
que pasa por la tubería y el que sale, que ese caudal sería igual a velocidad 1 por área 1, de ahí saco la velocidad 1, o sea, la velocidad por la tubería principal, y que también ese caudal es igual a velocidad 2 por área 2, de ahí saco, perdón, la velocidad por el chorrito, ¿cierto? Las áreas aquí están, considerando los diámetros de cada uno que ya los conocía, y aquí tengo las dos velocidades. Listo. Tuve que hallar datos, como les dije, porque en este caso, pues estamos evaluando el punto 1 y el punto 2, y en el punto 2 hay una reducción en el diámetro, que implica un cambio en la velocidad, o sea, que aumente en este caso la velocidad. Entonces, por eso las dos. Si es una sola velocidad, un solo diámetro, pues solo calcula una, ¿cierto? De ahí nos vamos para el paso número 5. ¿Para qué calculó esa velocidad? Para determinar el número de Reynolds. Y con el número de Reynolds, determinar si mi flujo es laminar o turbulento. Pero acá estamos en fluido newtoniano, entonces el Reynolds se calcula con la fórmula de Reynolds normal, la sencillita, la que siempre se maneja en la mayoría de cursos, que es esta. Densidad por velocidad, por eso necesitamos la velocidad. El diámetro sobre la viscosidad. Si el fluido es no newtoniano, pues entonces tendremos que evaluar ese Reynolds, sea con esta fórmula para Reynolds ley de potencia, pues que ya es otra fórmula, pero se supone que usted ya tiene todo lo que está ahí, o con la de Reynolds, este que está acá, que es el Reynolds para plástico de vínculo, ¿cierto? Y el criterio de turbulento o laminar lo saca para el fluido newtoniano, el rango que siempre manejamos, teniendo en cuenta pues que la transición hay que aproximarla a alguno de los dos, ya sea laminar o turbulento, y para los no newtonianos, pues también tener en cuenta bajo qué criterios es que yo determino eso. ¿Listo? Entonces, en este caso, nuestro fluido es newtoniano, entonces calculamos el Reynolds con la fórmula de Reynolds para newtoniano. Pero acá tienen en cuenta lo que dice acá, tener presente la naturaleza del fluido. O sea, eso quiere decir que depende del fluido, tiene que definir usted qué Reynolds calcula y cómo determina si es laminar o es turbulento. Acá, pues entonces, básicamente, como les decía, es un fluido newtoniano. Hacer el fluido newtoniano, pues entonces acá calculo el Reynolds. El Reynolds sería la densidad por la velocidad por la tubería, por el diámetro de la tubería, sobre la densidad, velocidad, diámetro, sobre la viscosidad. Por eso fue que estas dos señoritas las sacamos ahora de las tablas, porque las íbamos a necesitar, la densidad y la viscosidad, y la velocidad la acabamos de hallar en el paso 4, y el diámetro era una información conocida. De ahí sacamos el Reynolds, y ya sabemos que el Reynolds es un número adimensional. En este caso, el Reynolds nos dio 44.956. Eso es más que turbulento. Ya sabemos que turbulento es por encima de 4.000, entonces ya sabemos que nuestro fluido tiene ese comportamiento o está en ese régimen de flujo, en régimen turbulento. ¿Para qué es importante saber si está en régimen turbulento o laminar? Para saber cómo abordo el paso que sigue, que es determinar el factor de fricción en función de la naturaleza del fluido y el régimen de flujo. Ahí de pronto ya empieza un poquito el problema, porque estamos en turbulento. Ya sabemos que hay ecuaciones para el factor de fricción, tanto para newtoniano como no newtoniano, pero también hay para régimen laminar, que es las más fáciles, 16 sobre Reynolds, o el Reynolds LP si es ley de potencia, o con esta fórmula si es Bingham, pero también hay fórmulas para turbulento, que ya aquí están más maluquitas, ¿cierto? Aquí por ejemplo está Colebrook, que si no puedo hacer Colebrook, hago diagrama de Moody, o algún programita. Pues por eso es que teníamos que haber identificado que estábamos en régimen turbulento para saber qué fórmula utilizo a la hora de establecer el factor de fricción. Como estamos en régimen turbulento, fluido newtoniano, entonces la opción para sacar este factor de fricción es esta ecuación de Colebrook, que es la, digamos, la ecuación, pues la forma analítica, o el diagrama de Moody. Ya sabemos que esta ecuación de Colebrook la podemos resolver con calculadora, Excel o en alguna página de internet. Si no tengo ninguna de esas herramientas, pues lo hago a la vieja escuela, a mano, utilizando, leyendo de acá, del diagrama de Moody,
para leer el diagrama de Moody necesito conocer el Reynolds, que ya lo tengo, el mismo Reynolds que ya hallamos ahora, y la rugosidad relativa, que es la rugosidad del material, que ya la sacamos de la tabla de Munson, dividido el diámetro. Acá también necesitamos esa rugosidad sobre D, pero bueno, o sea, ya tenemos los datos, ya es ver cuál estrategia utilizo, ¿cierto? Pero entonces a eso hace alusión ese paso, que dice, lo voy a mostrar otra vez, ¿qué dice? Determina el factor de fluxión en función de la naturaleza del fluido y el régimen de flujo. ¿Listo? Entonces ya nosotros sabemos que estamos en régimen turbulento y que es un fluido newtoniano. Entonces tenemos dos opciones, Colebrook o diagrama de Moody. Lo que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Colebrook, pues la ecuación no es que sea directamente el factor de fricción, entonces ya de pronto, si uno lo va a hacer a mano, pues no podría, pues es difícil, o si la calculadora no le da, o si no tiene acceso a una página en internet, se queda ahí de pronto pegado. Y el diagrama de Moody tiene el error de que usted va a observar, entonces puede que para usted sea un valor o para mí otro, no están todos los valores, no están todos los estáticos de Reynolds, no están todos las E sobre D, no es una escala, digamos, organizadita, sino que es una especie de escala logarítmica, entonces aproximar, ¿cierto? Entonces ahí ambos tienen su ventaja y su desventaja. ¿Listo? Yo, por ejemplo, en estos ejemplos lo estoy haciendo de las dos formas, vamos a hacerlo de las dos para que ustedes vean que con las dos formas funcionan y no se preocupen, sino si lo hacen con Moody o si lo hacen con la ecuación de Colebrook. Vamos a hacerlo primero con el diagrama de Moody. Yo les envié la solución ya con diagrama de Moody, pero vamos a hacerlo acá en vivo también para que vean cómo leo yo. Es normal. Pero entonces sí. Espere que esto necesita que yo haga que lo haga más grande. Eso aquí tengo mi diagrama de Moody, ¿cierto? Usted ya lo puede hacer a mano o, bueno, o como quiera. Cuando yo estudiaba no lo tenía impreso. Si estuviéramos virtual y presenciales también lo tendríamos impreso para leer, pero acá lo hacemos así en la casa. Listo, entonces necesitamos ubicar dos cosas acá. Necesitamos ubicar, para leer el factor de fricción, necesitamos el Reynolds y la rugosidad relativa, que básicamente es la rugosidad del material, la que leímos de tablas, dividido el diámetro. Listo, entonces busquemos el Reynolds. Recordemos cuánto valdría ese Reynolds. Ese Reynolds que acabamos de calcular en el paso número 5 dio 44.956. 44.956. Vamos a ubicar ese valor acá, 44.956. Este es, mire que la escala no es así proporcional. Entonces aquí está 10 a la 3, que es 1000, 10 a la 4, que es 10.000, 2, este sería 20.000, este sería 30.000, este sería 40.000 y este 50.000. Eso es más o menos 45.000, ¿cierto? El que nos dio 44.900 algo. Entonces sería más o menos, este es 40.000 y este es 50.000. Entonces en esta lineecita que está acá justo, que es como la que correspondería a 45.000, digamos que es ese valor. Listo. Ahí como también, porque pues no podríamos localizar ese 44.900 algo. Entonces vamos a decir que, que mi Reynolds está localizado acá. Y voy a trazar una lineecita por ahí derecho. Y vamos a trazarlo con este. Es por acá. O sea, esta línea que está así vertical corresponde a mi Reynolds. O sea, la que está asociada a mi Reynolds. La tiraríamos hacia arriba, pero bueno, se puede también. Sino que aquí ya, sí, tiremos, hagámosla hacia arriba. Pues porque no sabemos cuánto es de la rugosidad relativa. Bueno, digamos que esta derecha. Listo. Ahora vamos a buscar que corresponde a mi rugosidad relativa. Y mi rugosidad relativa, eso es adimensional, es la rugosidad del material dividido el diámetro. Ese cálculo lo podemos hacer ahí rápidamente, igual yo ya lo tengo acá. ¿Listo? Es sobre D.
Esta era la rugosidad que habíamos leído ahora del libro para ese round tubing y este es el diámetro. Listo. De eso estar en pies para que nos dé eh, adimensional, ¿cierto? Chequemos que está dimensional. Eso nos da 8 por 10 a la menos 5. O sea, 4 ceros, 8. Entonces vamos a buscar eso acá, en el diagrama de Moody. 4 ceros, 8. Acá hay 3, 2. Es esta, ¿no? Ah, no, es 4, son 4 ceros, son más abajo. Acá. Sería más o menos entre estos dos valores, ¿cierto? Porque este es punto, sí, punto 0005, nosotros tenemos punto 05. Sería más o menos un valor intermedio. O sea, la rugosidad relativa, póngale que está por acá. O sea, voy a ubicarla más o menos, un lapicito, la mitad entre estos dos, ¿cierto? La mitad sería más o menos punto 00075, ¿cierto? Porque es entre estas dos líneas. Entonces digamos que es por acá. Pues aquí también lo mismo aproximado, porque, pues sí, ¿cierto? Como no hay línea, entonces me toca a mí como tratar de trazarla, siguiendo la trayectoria de las otras dos, entonces ahí el pulso, bueno, estas curvas son raras. Pero la trazo más o menos hasta donde me toque la que correspondía al Reynolds. Aquí lo bueno es que aquí se van juntando y queda más o menos como acá. El otro archivo que les mandé estaba más bonito. Entonces sí lo hice despacito. Pero digamos que acá en este punto es donde se juntan las dos. Ahí más o menos pues, a ver yo veo. Sí, más o menos ahí. Listo. Y ya identificando el punto donde se juntan, donde se interceptan, tanto la que corresponde al Reynolds como la curva equivalente a la rugosidad relativa, me vengo ahí sí derechito, a leer el factor de fricción. Me vengo así derechito a leer el factor de fricción. En este diagrama de Moody que yo les envié, hay dos escalas para factor de fricción. La primera, esta que dice FM, es para el factor de Darcy. La que dice FF es para el factor de Fanning. El que está en las diapositivas, solo la F, es ese, el factor de Fanning. Entonces yo, como yo manejo las ecuaciones que tengo en las diapositivas, yo trabajo con el de Fanning, o sea, leo el valor externo. En este caso, el factor de fricción daría un valor entre punto 005 y punto 006. Está más o menos, esta es como la mitad, sería más o menos un valor aproximado de punto 0052, 53. Esta es como la mitadcita donde yo tengo como el cursor. Sí, más o menos ahí sería la lectura que se haría. Listo. Aquí está más bonito, que fue el que les envié. El ejercicio con diagrama de Moody. Se ve como más organizadito. Pues todo. El mismo más o menos. Y punto 0052, 53. Ese sería como el valor que yo reportaría. Por Moody, mire, punto 0053. Ese lo saqué así, leyéndolo. Listo. Pero ustedes ya saben que también podemos utilizar la ecuación de Colebrook si la tenemos programada, esta, o no, bueno, o utilizamos la página que yo les envié. La página que yo les envié. Esperen que esto no me abre. Esperen que no me compartir. Listo, esperen que ya voy a volver a compartir. Listo. Listo, aquí está
la nueva pestaña. Entonces, la ecuación de Colibri, ahí abrimos una pestaña. La ecuación de Colibri que yo les había enviado, que ya les envié, ahí estoy abriéndola. Ya saben que esto es muy fácil, simplemente meter los datos que él pide. La rugosidad absoluta, o sea, la que lee las tablas. Ver que esto está como lento. Bueno, meto la rugosidad, los datos que él pide acá. Eso ahí está. 0.005. Este era el valor de la rugosidad. ¿En qué unidades? En pies, ¿cierto? Que esa era la que habíamos leído. Que es la que habíamos leído de la tabla de prueba de Monzón, ¿cierto? Que es este valor. Necesitamos también el Reynolds y necesitamos el diámetro. Entonces ya sabemos cuál es el Reynolds y cuál es el diámetro. Entonces acá, diámetro es 0.0625 en pies, que era el diámetro que habíamos manejado siempre, y el número de Reynolds 44.956. Ya estaba acá listo. Ya usted lo mete y chequea que las unidades estén bien. Le damos calcular. Y él acá me calcula el factor de fricción, pero mire que me calcula el factor de fricción, yo se los he dicho varias veces, espero que nadie vaya a cometer un error de estos. Me lo calcula, es el de Darcy. Si estoy trabajando con las fórmulas que están en las diapositivas con el factor de Fanning, entonces a este Darcy tengo que dividirlo entre 4, y ahí sería el de Fanning, que si hacemos esa división, la calculadora, sería 0.0216654 dividido 4, daría 0.0054, que es un valor cercano al que yo saqué leyendo. Ese es el que tengo acá, leyendo el diagrama de Moody, 0.0054. ¿Con cuál trabajamos? Pues es más exacto Colebrook que el diagrama de Moody. El diagrama de Moody fue a ojo, pues el otro es más exacto porque es con la fórmula, pues entonces ya podemos seguir trabajando con este. Pero lo importante es que ya ustedes se dieron cuenta que el diagrama de Moody no está mal y que utilizarlo leyendo bien juiciositos y siendo consciente pues de la información que se pide ahí, la escala, pues lo podemos hacer de una manera cercana, pues, o sea, nos va a un valor exacto. Con ese diagrama de Moody ya estamos terminando el paso 6, que el diagrama, con ese factor de fricción, perdón, el paso 6, que el paso 6 pedía calcular el diagrama, el factor de fricción. Iríamos para el paso 7, que dice determinar las pérdidas por fricción. ¿Cómo se calculan las pérdidas por fricción? Pues con la fórmula para pérdidas por fricción. ¿Cuál es la fórmula para pérdidas por fricción? Está por aquí atrásito. Esta es la fórmula para pérdidas por fricción. 4F, ya usted si está trabajando con este factor que es el de Fanning o con el de Darcy, ya utiliza cualquiera de estos dos lados, ya saben que yo trabajo con este. 4F, L sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2G, todo lo tenemos, el factor, la longitud, el diámetro, la velocidad y la gravedad. Con ese entonces hallamos las pérdidas. Aquí está. Y las pérdidas en este caso por fricción dieron 24.37. Todos los datos están conocidos. Sigue el paso 8, como les digo, ya aquí es pura fórmula. El paso 8 es determinar las pérdidas por accesorios. ¿Este no es? Determinar las pérdidas por accesorios y válvulas. Para determinar las pérdidas por accesorios y válvulas, entonces utilizamos la fórmula. Que esa fórmula está acá y es en función de las K, es decir, los coeficientes de pérdida por cada accesorio. Entonces acá tengo que sumar todas las K. Como tengo 4 codos, entonces tiene que ser 4 veces la K de un codo, ¿cierto? Más la K de la válvula de globo, más la K de la otra válvula, ¿cierto? Si tuviera un solo codo, entonces sería solamente K de codo, más K de válvula, más K de la otra del grifo. Entonces siempre tengo que tener en cuenta, entonces que acá sumo todos los accesorios que tengo. Entonces si tengo 10 codos, entonces 10 veces el K de un codo, ¿cierto? Y así. Por la velocidad, siempre se trabaja con la velocidad por la tubería, ¿cierto? Entonces sería la velocidad por la tubería sobre 2 veces la gravedad, que es la fórmula, y acá
tengo entonces las pérdidas por accesorios. Muy fáciles esas, las de fricción, listo. Y ahí puedo pasar al paso 9, que es determinar las pérdidas totales. Las pérdidas totales son la suma de las pérdidas por fricción más las pérdidas por accesorios, la suma. Listo. Y vamos ya al 10º paso, que ya ese es dar respuesta casi que a lo que nos piden. Finalmente, se calcula el delta de P o la presión desconocida a partir de la ecuación de Bernoulli. Para eso fue que por allá atrás, al principio, planteamos un Bernoulli. Si lo tengo acá, aquí está. Era el Bernoulli que habíamos planteado desde el principio, entre el punto 1 y el punto 2, sabiendo cuál era el punto 1 y cuál era el 2. Ya acá despejar la presión, que es lo que me están pidiendo, pues aquí está despejada. Paso todos estos términos que están acá al otro lado, con estos signos, menos B1, menos Z1, más H, y luego paso el gamma a multiplicar. Esta sería la fórmula para hallar la presión. De esta fórmula ya tenemos todo. La presión 2, ya sabemos que esa ya es la salida, que dijimos que era 0 manométrica, por eso acá desapareció ese término. La velocidad 2 y la velocidad 1 las conozco. La altura 2 es la de arriba a los 20 pies, la conozco. La altura 1 es 0, acá ya la eliminé porque ya sabemos que era 0, entonces nos quedó así. Y este de gamma, pues aparece como peso específico, pero realmente el peso específico es densidad por gravedad. Entonces ya conozco todo, es simplemente reemplazar. El problema planteaba 3 situaciones. Uno era ignorando pérdidas. Entonces, si ignoro pérdidas, no tengan en cuenta este término. ¿Cierto? Y ahí me da así. Solo teniendo en cuenta las pérdidas por fricción, entonces aquí solamente sumando, o considerando acá en este término, pérdidas por fricción, que ya las tenía por allá aparte. Y la otra, el caso 3, que es el más completo, es considerando todas las pérdidas, entonces sí, toda la que es lo que nos dio ahora la suma de las dos. Aquí vemos que si no considero pérdidas, esta presión es más pequeñita. Es 1545 libra-fuerza sobre pi cuadrado. Si hay pérdidas por fricción, solamente ya se duplica, ya sería 3000 y punta. Claro, hay mayores pérdidas, entonces la diferencia de presiones se hace más grande. Y si hay pérdidas por fricción y accesorios, se vuelve mucho más grande. O sea, cuando hay mayor pérdida, la diferencia de presiones entre los dos puntos se agranda. Cuando hablamos de caída de presión, estamos hablando también de pérdidas. Entonces, entre mayor sea la caída de presiones, porque hay mayores pérdidas entre un punto y otro. Y así podemos darle solución, o le damos solución a ese ejercicio que correspondía a un problema tipo 1. Preguntas, comentarios, inquietudes, fácil, difícil, algo que decir. Comentarios, dudas. ¿Todo bien? Listo. Como les decía la vez pasada, el procedimiento es muy fácil de seguir y trata como que ser lógico para que con el paso anterior uno ya al paso siguiente lo pueda abordar. Entonces no hay como mucho pierde, por así decirlo. En este tipo de problemas, que son los tipo 1, pues es mucho más fácil que los otros dos tipos de problemas. Pero igual requiere pues de cierta manera práctica, como lo dice Karen, porque igual eso es saber identificar cómo leer en el diagrama, el otro, los pequeños detalles. Pero vamos a mirar acá, entonces, un ratico, los tipo 3, o al menos el procedimiento para los tipo 3. Esto no se puede cerrar, estos dos. Pero vamos a mirar entonces los tipo 3. Luego miramos los tipo 2, pero entonces primero los tipo 3. Los tipo 3 son los más difíciles, por así decirlo. Pero vamos a mirar entonces que tampoco es que sea difícil. ¿Qué implica de nuevo el procedimiento? Que es la parte de iterar. Entonces, los tipo 3, esos problemas tipo 3, entonces
son aquellos en los cuales desconozco el diámetro. Conozco las propiedades del fluido, ya sea porque me las dan de manera directa, o ya sea porque las puedo sacar de una fuente externa, las conozco. Conozco las condiciones del flujo, o sea, conozco el caudal o la velocidad, o sea, conozco una de las dos. Conozco las presiones, la diferencia de presiones, la conozco, pero no conozco el diámetro. O sea, de la tubería puedo conocer su longitud y su material y eso me da información sobre la rugosidad, pero el diámetro es desconocido. Y del diámetro dependen muchas otras variables. Pues, ese es un tipo de problema, digamos, que implica que yo haga, digamos, un proceso iterativo y aquí está, digamos, el procedimiento. Usted ya tiene 12 pasos, pero es porque tenemos que meterle un paso que es el que me da idea del cómo itero. Entonces, en qué momento ya cerró el problema, ya convergió, ya tengo el factor de fricción. Listo, entonces, pasos muy similares los primeros a los que habían anteriormente al problemas tipo 1. Obvio, hay variaciones porque como la idea es sacar el diámetro, lo que queremos hacer es hallar una expresión en la cual pongamos el diámetro en función de lo demás. O sea, la idea es llegar a D en términos del resto de cosas, ¿cierto? Y ya ahí entonces empezar a jugar para sacar ese valor de D. O sea, empezar a suponer valores de factor de fricción, por ejemplo, para llegar a ese diámetro. Entonces la idea es, como mi objetivo es determinar el diámetro de la tubería, lo que yo hago es sacar una expresión a partir del Bernoulli que yo haga, una expresión para el diámetro en función de los demás parámetros, conocidos o desconocidos. Entonces, el procedimiento tiene pasos similares a los procedimientos del tipo 1, al procedimiento del tipo 1. Identificar y plantear aquellas condiciones que permitan el desarrollo del problema. Sea estado estable, identificar la naturaleza del fluido, sea newtoniano o no newtoniano. Ya ustedes saben bajo qué condiciones planteo que sea no newtoniano. Saben que Bernoulli aplica tanto para newtonianos para no newtonianos, pero no aplica para estado transitorio. Entonces ya sabemos en la primera parte es estado estable. ¿Qué tipo de flujo es? Debemos garantizar que sea incompresible e isotérmico, lo mismo que veíamos ahora. Y lo que puede variar es qué tipo de pérdidas están. Si solamente hay pérdidas por fricción o si solamente o están las dos, ¿cierto? Entonces ya eso también es particular de cada problema. ¿Listo? Entonces ya ahí, con ese primer paso, lo que les decía ahora, pues sí, siempre vamos a responder lo mismo. Lo único que puede cambiar es el tipo de pérdidas o el tipo de fluido en la reología. Pero es importante dejarlo escrito porque ya eso nos da pie para poder pasar al 2, que es formular el balance de energía o la ecuación de Bernoulli entre dos puntos, ¿cierto? Acá lo que les decía, hay ejercicios donde no está el diagramita, entonces uno no puede, digamos, suponer que 1 y 2 siempre son los mismos o que todos van a escoger el mismo punto 1 y 2. No, acá es plantear el Bernoulli y dejar claro cuál es 1 y 2. Listo. Mire que entonces ya acá no seguimos con lo que planteaba el otro, sino que ya dice lo siguiente. Expresar la velocidad en función del diámetro empleando la ecuación de continuidad. Se supone que nosotros queremos sacar una expresión del diámetro en función de lo demás. Entonces, listo. Ya planteamos el Bernoulli con continuidad, es decir, caudal igual a velocidad por área. Expreso la velocidad en términos del diámetro. La idea es ir dejando todo en términos de diámetro. Entonces, expreso la velocidad en términos de diámetro, utilizando esa otra herramienta que se llama ecuación de continuidad o conservación de la masa. Sabemos que estos problemas por lo general se solucionan aplicando los dos principios de conservación. Energía, que es Bernoulli, en este caso para el movimiento de fluidos, y la masa, que es básicamente continuidad, la del caudal. Entonces, ese paso es ese. Cuarto, expresar el diámetro en términos de los demás parámetros obtenidos en la ecuación de Bernoulli. Y la velocidad, claro, la velocidad va a aparecer en el Bernoulli, velocidad al cuadrado sobre 2G, y la velocidad colocarla en términos de diámetro. Entonces, planteo el Bernoulli normal. Cuando planteo el Bernoulli, pues van a aparecer presiones, van a aparecer alturas, pérdidas, bueno, todo. Y velocidad. Entonces, coloco la velocidad, la coloco en términos de diámetro.
y ya de cierta manera lo que busco es despejar el diámetro de ahí. ¿Listo? O sea, sacar una expresión para el diámetro que es mi variable o mi parámetro de interés en función de lo demás. Entonces, planteo Bernoulli, planteo continuidad y expreso la velocidad en términos de diámetro y caudal. En el Bernoulli, lo que pueda poner en términos de diámetro, lo pongo en términos de diámetro y lo despejo. Puede salirme una raíz quinta, una raíz 3, pero claro, por ahí sale velocidad al cuadrado, por otro lado salen las pérdidas, entonces puede que sí, pero la idea sería antes sacar una expresión para el diámetro en términos de las demás cosas. ¿Listo? Ya teniendo el diámetro en función de las demás cosas, como el objetivo de este problema es hallar el diámetro, entonces yo ya tengo, digamos, diámetro en función de P, en función de factor de fricción, en función de lo que sea, de altura, entonces ya ahí si hago el listado de variables conocidas, conocidas de fuente externa y desconocidas, considerando esa ecuación de diámetro en función de qué me quedo. O sea, la idea es hallar el diámetro, entonces tienes una expresión para el diámetro en función de lo demás, entonces tú miras de eso demás, qué conoces y qué no conoces, ¿cierto? Sabiendo pues que hay propiedades que están reportadas en fuentes externas y ya. Listo. ¿Qué va a pasar cuando nosotros sacamos una expresión para el diámetro en función de lo demás? Vamos a poder identificar qué desconozco. Se supone que esos problemas no son de solución directa. Es decir, nosotros no vamos a poder sacar el diámetro directamente. El diámetro nos va a quedar en función, por lo menos, del factor de fricción, porque el factor de fricción depende del diámetro. Entonces nos va a quedar ahí, digamos, dos incógnitas. Una que va a ser, por lo general, diámetro y factor de fricción. Igual con el ejemplo se aclara más. Pero entonces nos va a quedar el diámetro en términos de factor de fricción, que es también una variable desconocida. Como son codependientes, entonces yo para poder dar solución es que debo recurrir a un proceso iterativo. De lo que yo empiezo a hacer es suponer valores del factor de fricción. ¿Cierto? Entonces, debo darle valores a ese factor de fricción. El factor de fricción, como lo preguntaba Jaime en la clase anterior, puede tener varios valores, dependiendo del tipo de fluido y eso. Es mayor que cero, no es negativo, pero hacia arriba puede tener valores incluso mayores de la unidad si el fluido es no newtoniano. Entonces, se sugiere que el primer factor de fricción que supongamos equivalga a 0.005. ¿Listo? Entonces, supongo ese factor de fricción. Entonces, como voy a tener una necesidad y es que voy a tener el diámetro en términos del factor de fricción y no conozco el factor de fricción, supongo un valor para el factor de fricción. Entonces voy a partir de, usted puede partir del valor que quiera, ¿cierto? Pero digamos seguir la sugerencia. Parta de ese. Ah, listo. Entonces con ese factor de fricción que usted supuso, calcula el diámetro. Entonces, bueno, está, supuso este factor de fricción, entonces, listo, saco el diámetro. Listo. Entonces ese lo vamos a llamar diámetro calculado, ¿cierto? Pero calculado con un factor de fricción que usted supuso, no con el factor de fricción real. Entonces nos toca ahora verificar si ese factor de fricción que usted supuso está bien o está mal, o si está alejado o qué, o cómo empiezo yo a verificar que en efecto la iteración está buena. Aquí ya empieza lo largo, ¿cierto? Entonces, sí, usted supuso un factor de fricción, muy bien, siguió la sugerencia que dio el profesor, calculó el diámetro, pero ese diámetro no es su diámetro porque usted no estaba seguro que su factor de fricción era ese 0.005. Usted partió de ahí, entonces ahora nos toca verificar. ¿Cómo lo verifico? Entonces tenemos que hacer un recálculo del factor de fricción. ¿Cómo? Con el diámetro, se supone que ya tenemos la velocidad en términos de diámetro y con el caudal, entonces podemos sacar la velocidad, tenemos las propiedades del fluido, si es no newtoniano lo mismo, mn, lo que sea. Con eso y ese diámetro que acabamos de sacar, determinamos el número de Reynolds. Con el número de Reynolds, determinamos, teniendo en cuenta el tipo de fluido, determinamos si estamos en zona laminar o en turbulenta. Listo. Con laminar o turbulenta y la relación E sobre D, ya saben más o menos para dónde vamos. Con el Reynolds y E sobre D podemos hallar el factor si utilizamos, por ejemplo, el diagrama de Moody.
o Colebro, pues cualquiera de las dos. Entonces, suponemos factor de fricción. Con ese factor de fricción que suponemos, calculamos el diámetro. Necesitamos verificar que en efecto ese factor que supusimos está bueno o mal. Entonces, con el diámetro que recalculamos, sacamos el número de Reynolds. Con el número de Reynolds establecemos si es turbulento o laminar. Dependiendo si es turbulento o laminar, pues ya sabemos que hay fórmulas para el factor de fricción. Con esas fórmulas del factor de fricción, lo determino, ¿cierto? Está acá. Ese factor de fricción que calcule así, debo compararlo con el que yo supuse inicialmente. Usted supuso 1. Con ese que usted supuso, halló el diámetro. Con ese diámetro fue como si volviera a empezar y calculó Reynolds, con ese Reynolds y la relación E sobre D, dependiendo del régimen, utilizó Colebrook, u otra ecuación, diagrama de Moody, lo que sea, halló el factor de fricción. Ese factor de fricción lo va a comparar con el que usted supuso al principio. Si están muy cercanos, estuvo bien su suposición, terminó el problema y el diámetro que calculó en el paso 7 está bien. Si está muy lejos, quiere decir que ese factor que usted supuso al principio no está bien, ese diámetro que usted calculó en el paso 7 no está bien, le toca suponer otro valor. Listo. Eso es lo que se hace acá. ¿Qué criterio vamos a utilizar para saber que la suposición estuvo buena o estuvo mala? Comparar el factor de fricción que usted supuso con el factor de fricción que usted calculó luego de haber hallado el diámetro. Y que la diferencia entre esos dos factores sea menor o igual al 3%, calculándolo como está acá en esta fórmula, tomando como referencia el factor que usted supuso al principio. Listo. Entonces digamos que supusimos que el factor de fricción era 0.005. Bien, allí el diámetro, Reynolds, es sobre D, factor de fricción, y me dio que el error, cuando lo calculé por acá, con el que supuse, era menor al 3%. Ahí ya terminó. Entonces ese factor estaba bien y ese diámetro que usted halló estaba bien. Listo, ya es el diámetro de su tubería. Ya si le pide otra cosa, lo hace. ¿Qué pasa? Que es lo más probable que pase. ¿Qué pasa si usted supuso este factor de 0.005 y le dio que el porcentaje de error, la diferencia entre ese que usted supuso y el que calculó luego con el diámetro, le da mayor al 3%? Entonces le toca volver al paso 6. Acá lo dice. Si el error es mayor al paso, si el error es mayor al 3%, volver al paso 6. ¿Cierto? El paso 6, que es en el que usted hacía la suposición. Pero entonces ya no va a suponer otra vez 0.005, sino que ya va a partir con que el factor 1, o el primero que usted supone, es el que acabo de calcular, se me devuelve, en el paso número 10. Entonces, supuse un factor, con ese factor el diámetro, saca el diámetro, luego el Reynolds, luego el factor de fricción, dependiendo del tipo de régimen y eso. Los comparé, me dieron muy diferentes, más del 3%. Entonces vuelvo nuevamente al paso 6. ¿Cómo vuelvo al paso 6? Ya suponiendo como F1 o factor inicial el que acabé de calcular. Listo, entonces ya vuelvo y lo hago hasta que obtengamos que la diferencia entre esos dos, el que yo pongo como F1 en el paso 6 y el que recalculo en el paso 10, que llamo F2, que esa diferencia sea menor al 3%. Si usted está haciendo bien las cosas, puede ser que en la primera iteración no le dé, pero le dé, por ejemplo, un error del 80%. En la segunda le baje por ahí drásticamente al 50, al 20 o al 30. Y que así sucesivamente en 2, 3 iteraciones ya le haya llegado a un error menor al 3%. Si de pronto tienen algún error en el problema o en los cálculos, se va a enloquecer. Se va a enloquecer en términos de y le pasa a uno. Y es que los errores le empiezan a sumar, no disminuyen, nunca llega al 3. Pero ahí ya sería como que hay un error de pronto en unidades o en alguna fórmula o de cálculo. Lo lógico o lo que pasa cuando usted tiene bien planteado todo el problema, todas las ecuaciones, es consistente en las unidades y calcula bien, pues se maneja bien la calculadora, es que el porcentaje de error, si le dio muy grande al principio, se le vaya cortando y en 2, 3, 4 iteraciones como máximo, si lo está haciendo a mano, porque en Excel o en otro programa,
sale rápido. Pero si lo está haciendo a mano, pues, haciendo caso pues que lo vayan a hacer a mano, en 4 iteraciones como máximo, ya ha logrado el porcentaje menor al 3. Profe, me dio 2,9, bien, ya, menor al 3. Profe, me dio 0,5%. Bien, ya, desde que sea menor al 3, igual o menor al 3, no hay problema. Profe, me dio 3,5. No, 3,5 es mayor al 3. Haga otra de más. Probablemente la otra de más que vas a hacer te va a dar que ese error lo va a disminuir al menos del 1. Pero bueno, es eso. Entonces, ese es como el proceso que se debe seguir. No es complicado. Si usted sigue acá, es muy fácil, es muy similar al que hicimos en el caso anterior de problema tipo 1, solo pues que acá vamos a tener un problemita y en ese problemita tenemos que el factor de fricción lo desconozco y como desconozco ese factor de fricción, entonces nos toca suponer. No sé si tienen alguna pregunta de esto que acabo de decir, pues de este procedimiento. Esperen, descartar. No lo vamos a, obviamente no hay tiempo para que lo, para que lo expliquemos completo, pero por ejemplo, ese que está ahí, igual se los puedo mandar ahora, pues como el lunes no hay clase ni nada, sino que nos vamos el miércoles, pero para que lo miren si quieren, ese ejercicio que está ahí como ejemplo, ya aquí solucionado. Y bueno, esos pasos, normal, lo que dice paso a paso, aquí está la expresión para el diámetro. O sea, la idea es llegar a una expresión para el diámetro en función de lo demás. Lo que les decía, mi objetivo es el diámetro. Mire que me dio una ecuación de grado 5, ¿cierto? O sea, pues el diámetro es el despejado de acá sería la raíz quinta de esto, que queda en términos de otros parámetros, probablemente conocidos, las presiones, L, caudal, pero en función del factor de fricción que no lo conozco. Entonces, ese es como uno de los primeros objetivos, llegar a una expresión del diámetro en función de lo demás. Listo. Lista de variables conocidas, desconocidas, listo, ya eso lo revisamos después. Al final llegamos a esta expresión. Listo. Lo que conozco, lo desconozco. Ahora, ¿qué voy a hacer? Empiezo a suponer valores. Entonces empecé con la sugerencia. Con esa sugerencia hallé el diámetro, reemplazando la fórmula que tenía y me dio el diámetro, me dio este valor. Con este diámetro hallé Reynolds, era newtoniano, listo. Ahí tengo el Reynolds con la relación E sobre D, calculé el factor de fricción nuevamente, en este caso me dio este valor, listo. Hallé el porcentaje de error, en este caso el porcentaje de error me dio 35%. Entonces podemos volver a empezar. Ya suponiendo como punto de partida el nuevo factor que había hallado. Aquí está, 0.00675. Listo, compasé con ese y volví otra vez, volví a calcular el diámetro, el Reynolds, E sobre D, el factor de fricción, acá lo tengo, saqué porcentaje de error, como lo estaba haciendo bien, solo 2 iteraciones y ahí me dio. Listo, pero igual este lo socializamos el miércoles, pero es para que vean pues cómo es el procedimiento. Por ejemplo, acá fue hallar una expresión para el diámetro en función de lo demás, como mi objetivo es hallar el diámetro, ¿cierto? Entonces el diámetro en función de lo demás y analizar, bueno, probablemente en ese ejercicio desconocía el factor, entonces empecé a suponer factores de fricción y ya hice el análisis iterativo de tal manera que convergiera. Pero ese es el procedimiento. Se puede programar, por ejemplo, como les decía, en Excel o en Python o en MATLAB, no sé, en cualquier otra cosa, o a mano se puede hacer, porque a mano pues serían 2 iteraciones y ya pues si usted tiene todo bien clarito, le sale de 1. Listo. Entonces, se le va a mandar esta solución ahora, pues es la solución del problema que está acá en las diapositivas, el problema número 3, de todas maneras, que está acá. De todas maneras, el miércoles empezamos ya a analizar ese problema, también teniendo en cuenta el procedimiento, y ya después miramos los tipos 2. Listo. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, duda, algo que mencionar, pues igual nos quedan 10 minutos, pero no nos da para mirar el ejercicio, entonces mejor hacerlo con tiempo el miércoles, perdón. Pero entonces es eso, es plantear una ecuación del diámetro a partir del Bernoulli, poner el diámetro en términos de lo demás, como ese diámetro me condiciona el factor de fricción, entonces no puedo hallar el factor de fricción real, entonces empiezo a suponer valores del factor de fricción y como a recalcular todo y comparar.
hasta que el porcentaje de error me dé menor al 3%. Entonces es complicado, es simplemente quizás práctica, quizás entender qué es lo que se está planteando y ya. Pues, tampoco es que sea complicado, solamente que el hecho que le digan, no, hay que empezar a iterar, uno como que, qué pereza, como itero, uno cree que es largo, que hay que hacer 1000 iteraciones, ¿no? A veces con 2, por ejemplo, en ese ejemplo sale, con 4 como máximo creería yo, pues que tenga que ser que usted esté muy desfasado y suponga un valor de factor de fricción muy desfasado del real, pero eso ya es en función de cada ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que mencionar. Pero bueno, pues si uno se pone a seguir los pasos que usted nos da ahí, el ejercicio se hace como más llevadero. Igual hay que tener mucho cuidado de lo que nos dan y lo que no. Y sí, pues en sí es como sencillo aparentemente, pero toca es practicar ya, empezar a hacer ejercicio. Sí, es como practicar por ahora. Pues bueno, ya hicimos el tipo 1, entonces tratar ustedes también ya de mirarlo ya con calma cada uno, tratar de pronto mirar este que les voy a enviar ahora la solución del 3, por si tienen dudas de una vez el miércoles a medida que yo vaya explicando, las vamos solucionando, y así como dice Lady, es como de practicar, pero en sí el procedimiento es muy sencillo, es muy intuitivo y creo yo pues, no es porque yo lo haya hecho, pero queda como muy intuitivo, ¿no? Como que, bueno, supongo. Pero es eso, ya es como, sí, que de práctica y eso ya es que ustedes se sienten ya mirar de pronto las soluciones o solucionar el que vimos ahora tipo uno ya no siguiendo la grabación o sino solitos, siguiendo el procedimiento a ver qué tal, de alguna duda miran, ahí sí miran la solución que les envié o bueno, bueno, yo tengo esta información, bueno, ese tipo de cosas, familiaricémonos con el diagrama de Moody, pasa algo en el examen y no hay luz, no hay internet, entonces tengo que salir al paso al examen, entonces paso hasta el diagrama de Moody, pues uno nunca sabe, ¿cierto? Entonces, tratar de evaluar, si utilizar los varios métodos o programar, bueno, ya eso es de cada quien, pues, se va acomodando. Listo. No sé si tengan más preguntas, comentarios. Bueno, si no tenemos más dudas ni comentarios ni nada, entonces ahora les envío esa solución y ya entonces nos vemos el miércoles. Listo. Listo, profe, gracias. Listo, que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias, profe, chao. Gracias, profe, Chao. hasta luego. Chao. Listo, profe, hasta luego, muchas gracias. Chao. Chao, que estén bien. Sí, dale, Sebastián, si tienes dudas. Hola, profe.